Bienvenidos viajeros de la física matemática a una sesión más de problemas de ejercicio del día de hoy sobre física, cuyo tema es movimiento parabólico. El ejercicio es el siguiente. Un barco enemigo está en el lado este de una isla montañosa, como se muestra en la figura. El barco enemigo maniobra a 2.500 metros del pico de una montaña de 1.800 metros de alto y dispara proyectiles con una rapidez inicial de 250 metros sobre segundo. Si la playa oeste está horizontalmente a 300 metros del pico, la pregunta es, ¿cuáles son las distancias desde la playa oeste a la que un barco puede estar seguro del bombardeo del barco enemigo? Esta es la situación. El barco enemigo, el barco que intenta protegerse muy cerca de la isla, la cual tiene una montaña muy alta de 1.800 metros. La isla, con respecto al barco enemigo, el cual suponemos en reposo, está a 2.500 metros de separación. Con respecto al pico más alto de esta isla, el barco que intenta protegerse está a 300 metros. Muy bien. El barco enemigo dispara proyectiles a esta rapidez, pero el ángulo no sabemos en qué dirección, pero esta dirección o bien este ángulo debe ser de tal forma que supere siempre el pico, ya que si es muy pequeñito, seguramente se va a estrellar contra la montaña. Si es muy grande, va a pasar de largo y para nada va a tocar al barco. ¿Bien? Entonces, el objetivo es calcular una distancia de seguridad para este barco que intenta protegerse del barco enemigo. Vamos a ello. Y ya tenemos la solución. Antes que nada, debemos establecer un origen de coordenadas. Este origen yo lo hago coincidir con el punto de disparo del proyectil, que es aquí. Por lo tanto, la posición X inicial y Y inicial de los proyectiles son ambas simultáneamente igual a 0. La rapidez de los proyectiles es constante y la gravedad actúa en el eje vertical. Se trata de un movimiento en 2 dimensiones. Continuamos. Entonces, dado que las condiciones son 0, las ecuaciones que gobiernan este movimiento bidimensional son estas de aquí. Anulando estos términos, por lo que ya habíamos dicho, tendríamos que se reducen un poquito a este par de expresiones. Bien, aquí t representa el tiempo, θ 0 representa el ángulo de disparo, el cual de momento no conocemos. G es la gravedad, y y x son las coordenadas vertical y horizontal respectivamente. V0 la rapidez de los proyectiles. Bueno, dado que no conocemos el tiempo, en este caso el tiempo es lo que le toma al proyectil en hacer cierto recorrido de la trayectoria parabólica, vamos a obtener una ecuación cartesiana del movimiento. En este caso la ecuación cartesiana se obtiene eliminando el tiempo de las dos ecuaciones en x y y. Es más fácil eliminarlo de la variable en x. Se despeja de esta expresión al tiempo, tendremos que es igual a x dividido entre la rapidez por el coseno del ángulo de disparo. Esto de aquí. Este despeje se va a introducir en la ecuación para y, para las alturas de los proyectiles. Bien, entonces quedaría y igual a la rapidez por el tiempo, que es esta fracción, seno del ángulo menos 1/2 de la gravedad por el tiempo, que es este despeje elevado al cuadrado. Aquí se pueden cancelar algunos términos. Sabemos que seno del ángulo entre coseno nos da igual a la tangente. Aquí nada cancela, simplemente se reescribe. ¿De acuerdo? Hasta aquí ya tenemos la ecuación cartesiana, pero nos conviene reescribirla de la siguiente forma. Aquí el coseno cuadrado divide. Cuando tú lo subes al numerador se convierte en una secante cuadrada. Pero la secante cuadrada de un ángulo por una identidad pitagórica es igual a la tangente cuadrada más 1. Bien, entonces tendríamos esta ecuación. Del lado izquierdo es y del lado derecho es todo estos tres términos. Bueno, esta es una ecuación de segundo grado cuya variable es el ángulo. Conocemos todo, conocemos la gravedad, las coordenadas. En un momento les digo cuáles, bueno, a qué punto se refieren esas coordenadas, también la rapidez, pero no conocemos el ángulo de disparo. Por lo tanto, es una ecuación de segundo grado en esta variable. Para resolverla se debe igualar a 0. Aquí se rompe este paréntesis, esta fracción multiplica cada elemento que contiene, quedando como primer término cuadrático en la variable, la fracción por la tangente al cuadrado. Este término se convierte en positivo más x por la tangente
Y los términos independientes, aquellos que carecen de la variable angular, quedaría como esta fracción por 1 negativa, y esta y que está del lado izquierdo pasaría del lado derecho restando. Bien, por lo tanto de este lado quedaría un 0. Intercambiando miembros quedaría esta expresión cuadrática. Bueno, para resolver esta expresión debemos nosotros introducir tanto la variable x como la y. Esta x y y, vamos a regresar al diagrama. ¿A qué punto se refieren? Pues bien, nosotros tenemos en principio dos soluciones, o bien dos valores del ángulo para los cuales los proyectiles van a pasar por el punto más alto de la montaña. El ángulo más pequeño se llama, los está representando por esta variable, una teta L, y el ángulo más grande es una teta H. Si tú das un ángulo menor a teta L, los proyectiles se estrellan contra la montaña. Si das ángulos superiores a teta H, los proyectiles van muy lejos y por lo tanto no van a golpear al barco que intenta protegerse. Entonces, ¿qué valores deben tener estos ángulos? Vamos a ello. Pero aquí se observa que cual sea el ángulo pequeño o muy grande, ambos pasan por el punto más alto de la montaña. Bien, este punto más alto, sus coordenadas son, con respecto al origen, son 2.500 metros en X, 1.800 metros en Y, en donde el origen es el punto de lanzamiento de todos los proyectiles. Bien, este X y este Y son los X y Y que aparecen en esta ecuación de segundo grado. Entonces se evalúan estos números X, Y, aquí está, 2.500, 1.800, se evalúa la gravedad, se evalúa la rapidez de los proyectiles, que es constante, en esta ecuación cuadrática, teniendo todo esta nueva fórmula. Se resuelve con la fórmula general y se obtienen dos valores para la tangente del ángulo, 3.899 y 1.198. Para cada uno de estos se obtiene el ángulo teta 0. Como el arco tangente, para el primero se obtiene 75.6 grados y para el otro 50.1. El valor más grande es el ángulo máximo y el valor más pequeño sería el mínimo. Entonces, ya tenemos el intervalo en el cual se puede disparar. Vamos a calcular ahora la distancia de seguridad, pero para esto yo necesito saber el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo es el tiempo que le toma al proyectil desde que es disparado hasta que impacta, en este caso, al mar, o bien, en el mejor de los casos, al barco. Bien, ese tiempo de vuelo se obtiene con la condición de que la coordenada Y de impacto de aterrizaje vale 0, ya que donde impactan los proyectiles está a nivel del mar, y a nivel del mar yo tengo mi origen. Por lo tanto, la altura de estos puntos debe ser 0. Escribiendo esa condición en la ecuación para Y, donde la ecuación en Y es esta de aquí, es la de aquí arriba, Y igual a la rapidez por el tiempo seno del ángulo menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Igualando Y igual a 0, se obtiene lo siguiente. V0 por esta expresión es una ecuación de segundo grado en el tiempo que se puede resolver por factorización, obteniendo dos valores. El primero es 0 y el segundo esta fracción. Se evalúa esta fracción ya que la primera solución corresponde al tiempo en el cual se dispara inicialmente, en 0 segundos. Bien. Y el segundo corresponde cuando ya realizó la trayectoria parabólica e impacta al barco o bien el mar. Se evalúa esta fracción para estos dos valores de los ángulos, el ángulo más pequeño y el ángulo más grande, obteniendo los siguientes tiempos, dando 39.10 segundos para el más pequeño y 49.37 segundos para el más grande. Este es el tiempo que está el proyectil en el aire. Bien, ahora con la ecuación de X, la de aquí arriba, X es igual a la rapidez por el tiempo por el coseno del ángulo, podemos nosotros introducir el tiempo de vuelo y el ángulo de disparo para calcular la coordenada X a la cual va a impactar el proyectil.
la distancia X con respecto a mi origen, ¿de acuerdo? Entonces, se introducen estos valores en esa expresión. La primera quedaría 6.270 metros. ¿Cómo se obtiene esto? Pues la rapidez por el tiempo, pero ¿qué tiempo vamos a tomar? El tiempo que le responde al ángulo más pequeño, que es 39.10 segundos. Por el coseno de ese ángulo, dan en total 6.270 metros. Y para el ángulo más grande, 75.6 grados, le corresponde un tiempo también más grande de 49.37 segundos, pero el alcance es menor, 3.069 metros. Estas distancias son medidas con respecto al barco enemigo, en donde está el origen, pero en este caso yo necesito medirlas con respecto a la isla, porque es en donde se está ocultando este barco. Bien, con respecto a la isla, dicha isla, o bien la frontera de esta isla está a 2.500 más 300 metros con respecto al origen, es decir, a 2.800 metros. Bien, entonces a esas distancias que hemos encontrado, yo le necesito restar esta cantidad. 2.500 el pico más alto y los 300 metros de la playa. Bien, dando entonces este intervalo. Este intervalo es en donde puede impactar los proyectiles que está lanzando el barco enemigo, desde 269 metros hasta 3.470 metros con respecto a la isla. Bien, si el barco está en este intervalo, será bombardeado. Fuera de este intervalo no va a ser bombardeado, está seguro. Entonces, el intervalo que resuelve este problema debe ser este de aquí. Con respecto a la playa de la isla, sería 0 metros hasta 269 metros o bien más de 3.470 metros. Este ha sido un ejercicio ligeramente complicado de movimiento parabólico en donde se ilustra el cómo puedes tú utilizar la ecuación cartesiana de la trayectoria para, en este caso, calcular el ángulo de disparo y con base en este obtener las coordenadas de impacto de los proyectiles. Es un ejercicio muy interesante. Espero que te haya gustado. Hasta pronto.